Buenos días, bienvenidos al tercer día del 36º coloquio de los estudiantes de la Facultad de Filosofía. Hoy vamos a empezar con la ponencia de Pablo Rodríguez, Fuera del espacio, fuera de la mente. Listo. Ya. ¿Sí se me escucha? ¿Sí se escucha? Ah, ya. Vamos a ver. Listo. Hola, muy buenos días y gracias a todos por venir. Hay una idea que me ha estado acompañando las últimas 2 semanas, una idea de Ángela Calvo que cuenta en su biografía de Ethos acerca de el filosofar con los estudiantes como una forma de bestializar. Y esa bestialización la tomé como un ejercicio filosófico que quisiera desarrollar y poner como a prueba hoy. Y esto es para decir que la teoría, que a veces parece ajena, fría y lejana, realmente considero tiene una aplicación en la vida que puede transformarla. Y quisiera tratarla, como quisiera hablar de ella y que pudiéramos establecer un diálogo de la manera más corriente que pueda establecerse sin descuidar los puntos como críticos de la teoría butleriana. Con ese propósito, lo primero, me gustaría hacer una aclaración sobre el título de la ponencia, que debo confesar es una manera de señuelo, era a clickbait, porque lo que en verdad vela es una verdad muy simple, una idea muy simple, que es: no se ve lo que no se conoce, o el que no conoce es como si fuera ciego. Y es, creo, o más bien es a la luz de esa idea que quisiera revisitar las ideas de Butler en 3 textos, como 3 referencias tengo para esta ponencia: son Vidas precarias, Fuerza de no violencia y El discurso Adorno de hace 10 años. Precisamente porque fuerza a abrir la mirada, a comprender como los sistemas y las redes de apoyo que tenemos alrededor, que parecen ser impalpables, pero que están ahí y que se ejercen y que cambian y modifican, moldean la manera en que vivimos. Entonces, bueno, dicho esto, quisiera presentar de manera esquemática como 3 ejes de lo que trata Butler. Entonces, hace 10 años, como les comentaba, Butler recibía en Alemania el premio Adorno, y para esa oportunidad decidió tratar y recuperar una pregunta que es elaborada por Adorno en el Minima Moralia. La pregunta es: ¿puede llevarse una buena vida en una mala? Y esta pregunta por Adorno es descartada, fácilmente dice que no. La respuesta corta de Adorno es que no, y la justificación que le sigue es por las complicadas como implicaciones que conllevan los sistemas de supresión y los sistemas políticos que como dificultan la tarea. Ese es el punto de partida de Butler, y le parece que todavía no es muy atrevido, o que la crítica de Adorno todavía no ha llegado a pasar un umbral en el que realmente se pueda hacer práctica. Ella, en sus referentes para la conferencia, tiene en mente a Adorno y a Arendt, en tanto quiere hacer una proyección de una praxis. Y eso, para empezar, la pregunta puede ser un poco anticuada pensar que una buena vida depende de las decisiones que llevemos, que las condiciones que tengamos pueden ser subvertidas por la fuerza del sujeto que acomete con su propia vida, que toma riendas de lo que quiere realizar con su propia vida. Y el velo, o lo que quiere poner en cuestión Butler, es entonces hacia más allá de las condiciones, es qué implicaciones tiene una vida. Entonces parece como un salto astuto de reflexión sobre: no podemos hablar de buenas y malas vidas, porque para comenzar hay una disforia, una disonancia en lo que entendemos de vidas. Y ese es el punto fundamental, que
a propósito traje una cita, dice: no podemos tomar por sentado que todos los seres humanos carguen el estatus de un sujeto digno de derechos y protección con libertad y sentido de pertenencia. Y entonces ella identifica una decisión que muchos autores lo han recorrido, que me parece muy bien ejemplificado como lo hace Agamben entre Zoé y Bios. Zoé entendido como vida desnuda o vida entregada, vida animal, y Bios como el forma de vida, una forma de vida particular que tiene proyección política, tiene pertenencia a un grupo y por lo tanto participación a cómo se vive en comunidad. Listo. Ese es como el discurso preliminar de cómo empezar a cometer esa respuesta, de cómo empezar a responder esa pregunta, perdón. Y la cuestión es que no todas las vidas valen lo mismo. Y esto ella lo lee a la luz, curiosamente, de la muerte. Y es que parece que hay vidas, o más bien, es efectivo y es innegable que hay vidas que no son dignas de ser lloradas, que son, el término que utiliza ella son ungrievable, y en español se puede traducir como inflébil, que es indigno de ser llorado, indigno de ser algo de lacrimoso, indigno, por ejemplo, de tener un sepulcro. Y a partir del sentimiento de duelo, como de la posibilidad de doler, ella elabora como una reivindicación de cómo están siendo vulneradas estas vidas. Entonces, traje tres como ejes más bien 4 ejes. Ya acabo de mencionar la flexibilidad. Y son dos que permean la obra de Judith Butler, que son la interdependencia, vulnerabilidad y la biopolítica. La biopolítica la traje con esta cita que me parece muy concisa para explicar cuáles son las implicaciones directas que llega a tener como la coerción de los sistemas y de los mecanismos de poder en las vidas de las personas y en los cuerpos. Y las otras dos son vulnerabilidad y dependencia, y quisiera hablar de la vulnerabilidad porque ella la quiere no hacer una reivindicación de vulnerabilidad como identidad o categoría política. No quiere que haya un grupo en la sociedad que se identifique por su ser vulnerable y que entonces deba ser tratado con cuidado o ser velado y tratado en una situación un poco infantilista de su manejo en política, sino al contrario, ella propone la vulnerabilidad como una condición inexorable de todos los sujetos, es constitutiva del sujeto, no solo el mito de la acción de cometer y decidir entonces qué acciones debo llevar para una buena vida, sino estar profundamente consciente de todas las implicaciones y de cómo me afectan los demás. Esa es la condición primordial en la que yo no puedo evitar el contacto con el otro, y el relacionarme sirve de puente para la interdependencia. Entonces este acto de padecer, que es constitutivo, sitúa al sujeto en un medio, y en este medio es precedido por memorias, personas, lugares, y digamos está a la apertura de las acciones que ya decida cometer. Pero veremos que esa acción está precisamente limitada, condicionada o restringida por las condiciones que tiene. Y en tanto es como primordial curar las redes de apoyo que tenemos. Listo. Eso, entonces ahora leo la cita de biopolítica, dice: me refiero a esos poderes que organizan la vida, incluso los poderes que disponen vidas diferencialmente a la precariedad, como parte de una amplia administración de poblaciones, a través de medios gubernamentales y no gubernamentales, y que establecen un conjunto de medidas para la diferente valoración de la vida misma. Listo. Lo que quería continuar es que esta constitución de vidas o esta diferenciación tiene un impacto en la administración de lo público, que es muy interesante, porque si la comunidad política se forma a partir de solo aquellos quienes entendemos como vidas dignas y dejamos a la margen como una cantidad de vidas invivibles,
las decisiones de la comunidad van a ser tomadas siempre desde precisamente un ámbito privilegiado. Y ese ámbito va a coartar y un poco como desamparar la vida de lo que no entienden como suyo. Es decir, quedan como enclaustrados en una idea de identidad política cerrada a la alteridad. Y eso es particularmente peligroso porque sin representación entonces en la toma de decisiones políticas, el espacio público, que al fin de cuentas lo que organiza la comunidad, va a estar gestionado desde lo privado. Es decir, el espacio público, supuestamente abierto para todos, en realidad solo va a ser de acceso o de uso para las vidas dignas o las vidas, digamos, que están por encima o creen estar por encima de las demás. En Bogotá, y este es como ya el objetivo de como extrapolar la teoría de Butler a un contexto bogotano y creo, me atrevería a decir también colombiano, viene de la idea que el espacio donde confluyen los cuerpos, digamos, es materia y es modificación constante de cómo se relacionan los cuerpos y qué posibilidades tienen. En otras como palabras, como condición de posibilidad de lo que pueden hacer los cuerpos en esos espacios. Y para eso encontré la obra de Rosario López, que es una fotógrafa colombiana que durante entre el 98 y el 2000 se dedicó a fotografiar las esquinas de Bogotá, las esquinas del centro particularmente. Y al final del 2000 logró con una convocatoria publicar su colección que se llama Esquinas Gordas. Y esto es una decisión de la alcaldía de ya hace por lo menos 40 años, de que las esquinas las llenan de cemento, hacen cúmulos de grafito, como cúmulos de granito o cúmulos de cemento, y el objetivo que tienen con eso es prevenir el uso del espacio público. Y en particular nace como medida para evitar que la gente orinara en las calles, pero como seguía sucediendo, o sea, precisamente por eso son un poco inclinadas, como para evitarlo. Y las esquinas que retrata Rosario cambian muchísimo porque entonces algunas tienen plataforma, otras son pisos, otras son como más bien como cúmulos, como pequeños, que solo son incómodos para, por ejemplo, las personas como habitantes de calle que no tienen donde pasar una noche. Y en esa medida, y aludiendo al título, aquella idea de que el que no sabe no puede ver, significa también que estas decisiones, por ejemplo, a mí que no o sea, desde el privilegio puedo decir que no se me había revelado todavía el hecho de que eso podía ser una medida agresiva o que eso precisamente patente en el panorama de cómo vivía la ciudad era precisamente para personas que destinaban el espacio público como tránsito y no como habitación. Entonces aquí les traigo como más ejemplos. Como pueden ver, como varían mucho. Esta de la izquierda acá me parece muy como interesante porque es la iglesia que queda yendo hacia el barrio Egipto. Y entonces, como además todas las iglesias han adoptado esas medidas. Y es muy interesante porque, o sea, revelar estas historias de cuál fue la toma de decisión que llevaron a una expulsión del habitante de calle, incluso de las iglesias, habla un poco de qué vidas son valiosas para mantener y qué vidas no. A ese propósito hay un relato, una de las ciudades invisibles de Calvino, en la que Kublai Khan le pregunta a Marco Polo que le describa todas las ciudades de su imperio, el imperio más grande del planeta. Y Marco Polo hace una descripción de la ciudad de Zaira, que dice que no tiene sentido describir la ciudad a partir de sus edificios o las calles, el sentido de las vías o siquiera como de la arquitectura presente, sino que entre las medidas del espacio y los sucesos de su pasado. Ya voy a citar, dice:
Una descripción de Zaira, tal cual es hoy, tendría que contener todo el pasado de Zaira, pero la ciudad no dice su pasado, lo contiene como las líneas de una mano. Y eso, a la luz de cómo pueden haber medidas gubernamentales, o estatales en este caso, que atenten contra las vidas, modificó totalmente el modo en que yo habitaba los espacios. Debo agradecer a Juan Fernando Mejía por el seminario de Butler, y también porque fue un momento muy difícil en el que el espacio, incluso dentro de la casa de uno, era distorsionado y eran espacios reducidos, espacios que tenían que ser resignificados y puestos uno encima del otro. Entonces, en el que el uso o la profanación estaba abierta y estaba dispuesta de una manera muy compleja, que a medida que se fueron levantando los cercos de seguridad para habitar la ciudad, me despertó una sensibilidad de cuáles son las decisiones como para construir la ciudad, como para construir nuestros espacios. En particular, me llamaron la atención el caso de las bancas en los parques públicos de Bogotá, porque están hechas de concreto y funcionan en un sistema de dos aguas, es decir, el agua que cae debe como desplazarse por un lado o por el otro, pero en particular están como dispuestas a modo de serpiente o a modo de una S, que hace que su estadía sea poco cómodo. Y además, como por el concreto, como acumula muy bien el agua y entonces durante lluvia como previene o hace su uso. Y investigando un poco sobre cómo se decidió el diseño de ese objeto, encontré que los referentes utilizados eran las bancas de Camden en el Reino Unido. Y eso fue un invento de unos diseñadores cuya línea de trabajo era el antiobjeto y el antiespacio. Entonces, ¿cómo vamos a llenar el espacio de cosas que prevengan su uso, su tránsito y su habitación? Por ejemplo, también los puentes, que son tomados como situación de refugio en caso de una lluvia, o situación de refugio del frío o del sol. Los peatonales están hechos de unas láminas que permiten las goteras, entonces escampar debajo de uno no parece una opción. Y los puentes de concreto, además, están construidos de manera que tiene una parábola. Por ejemplo, los puentes de la 30 sobre la 100 y el puente de la 11 en realidad casi ya todos los puentes aplicaron esa parábola para que pase una ráfaga muy dura de viento cuando uno está cruzando, cosa que lo hace, pues, digamos, desfavorable como para estadías más largas. Y además otro espacio que me pareció como digno como de un apéndice era también una paradoja que viene de un cuento. En la literatura borgiana aparece este tropo del laberinto y de los espejos y lo difícil que es el encuentro. Y en un momento en una historia, dos reyes se retan continuamente a elaborar como el laberinto más difícil del cual escapar, hasta que uno de ellos deja al otro en un desierto. Y pensé, bárbaro la apertura, y es un tema que me ha costado hilar porque es muy fresco. El miércoles murieron 5 menores en La Guajira porque no tienen infraestructura. Entonces también como la falta como de presencia en un departamento, por ejemplo, como el de La Guajira, representa una como desolación total del uso del espacio público. Listo. Con esto ya quisiera dar cierre y retomar la pregunta de la buena vida a la luz del espacio. El proyecto, entonces, que quiere conjugar Butler tiene parte de un ético, parte de la pregunta de cómo llegar a una buena vida que vimos atraviesa entonces qué constituye una vida y cómo son afectadas las vidas. Pero tiene como por excelencia un horizonte político y un horizonte entonces en el que los cuerpos deben ser reunidos, y entonces cómo, por ejemplo, podemos modificar o reapropiarnos del espacio.
para hacer esta comunión, para conjurar nuevas formas de hacer frente a estas medidas de Estado. Sin embargo, este manejo o administración de lo público que ella trata tangencialmente en el discurso Adorno, lo detiene y retoma la pregunta del inicio. ¿Puede uno llevar una buena vida en una mala? Para ello utiliza, o más bien se sirve de una doblegación, como que ella ve en Hegel, en la que el solo hecho de postularse la pregunta viene de una posición privilegiada, en la que hay tiempo, por ejemplo, suficiente o condiciones para que uno pueda cuestionarse qué podría hacer para mejorar. Pero lo interesante de la doblegación es que la pregunta siempre parte del abstracto, parte de la consideración de la vida como vidas, pero que debe ser precisamente doblegada y apropiada, porque esas vidas, precisamente si hay vidas que son indignas de ser lloradas, hay vidas precarias, como vulneradas y mantenidas al margen, esas vidas podrían ser la mía. Y ese es el punto de reivindicación de por qué es un proyecto político, el asumir la carga de que todas estas vidas como dependen de esta fuerte interacción social y cómo nos podemos como recuperar de ella. Entonces, leo la cita que traje, es casi del final del discurso. Dice: como cuerpos somos vulnerables a otros cuerpos e instituciones, y esta vulnerabilidad constituye un aspecto de la modalidad social por la cual los cuerpos persisten. El asunto de mí o tu vulnerabilidad implica un nosotros en un problema político más amplio de igualdad y desigualdad, considerando que la vulnerabilidad puede ser proyectada y negada, categorías psicológicas, pero también explotada y manipulada, categorías sociales y económicas, en el curso de producción y naturalización de formas de desigualdad social. Con eso, la pregunta queda pues respuesta también en no. La respuesta que da Butler es: no se puede llevar una buena vida, porque no hay buenas vidas para empezar, siquiera no hay una consideración de lo que es una vida. Y ese es el esfuerzo que tenemos que procurar, por lo menos que haya una lucha equitativa para que las vidas, como puedan, tengan esa capacidad de desplegarse, porque Butler como es consciente de que incluso unas condiciones básicas, cuando parecen ser satisfechas, como podrían ser la riqueza, la salud o el bienestar social, la buena compañía, no parecen ser condiciones necesarias, como más bien a defecto de algunas creeríamos como ingenuamente que se puede llevar una buena vida, pero sería una traición. A la conclusión que llega Butler es que sería una traición ilusionarnos con que desde la individualidad pudiéramos hacer frente a unas medidas que nos afectan a todos en tantos cuerpos vulnerables y que no son como coherentes a la praxis que implica esta crítica. Gracias. Creo que es. Bueno, muchas gracias, Pablo, por su ponencia. Y vamos a tener un breve espacio para preguntas. Entonces, por favor, esta mano y hacer comentarios. Segundo yo, cuando se hablaba del antiobjeto, parecía que de algún modo se explicara que quien lo crea tiene que estudiar de algún modo el cuerpo humano para entender esa incomodidad, cómo el objeto tiene que dificultar la manera como se relaciona la persona con el objeto. Entonces, en esa medida, ¿le parece a usted que de algún modo ese tipo de prácticas que se asumen con el objeto
realmente constituyen de algún modo como una especie de dirección que se toma con la creación de objetos, ya únicamente específicamente para objetos, sino también pensando en cómo diseñan los electrodomésticos, cómo se dañan las cosas, los objetos, direccionado hacia que constantemente el objeto incomode, que el objeto ya no sea una herramienta de uso, sino únicamente algo que siempre genera esa falencia hacia el cuerpo, como un ataque hacia lo que originalmente pareciera que fuera eso a la mano que hace la vida mejor, más útil. Listo. Bueno, respecto a la pregunta, en términos de planeación o diseño, el objetivo de la arquitectura hostil y del diseño hostil funciona en pensamiento en negativo, como si o sea, parte de una consideración amplia de lo que se entiende como objeto y espacio. Entonces, si el espacio es habitación y el objeto es utilidad, el pensar en negativo sería negar esas condiciones. Por otra parte, el estudio, digamos, no sé, sabría llamarlo ergonómico, o de la relación que tenemos entre herramientas y pues el uso que damos de ellas, creo que no está cerrado. Es decir, no creo que, por ejemplo, las bancas de los parques públicos en Bogotá como sirvan solo al propósito de ser sentadas o de no ser sentadas durante mucho tiempo. Es más, creo que algo preeminente que debía haber dicho de los antiobjetos es que resisten a la técnica que quiere dar o al uso que pretende dar el hombre, o pues las personas mejor. En esa medida enfrenta un choque que es cómo el objeto entonces se presenta como autoteniente y como presenta su propósito, como el objeto ya no está pidiendo como ser utilizado como un medio, sino ya es un fin en sí mismo, que dice cómo ser utilizado. Y entonces eso presenta una suerte de conflicto, de tensión, de, por ejemplo, utilizar las sillas para pararse, utilizar las sillas ya no como un espacio de como reposo, entonces sentarse, o si pasa una noche en la calle, de acomodarse, o sea, como recostarse en ella. Entonces, yo creo que un poco la apuesta que podríamos hacer de mano de Butler sería cuáles son esos momentos de desarticulación del propósito que tiene el objeto o el apto objeto. Bueno, siendo así, muchas gracias Pablo por tu ponencia. ¿Listo? Vale, gracias Pablo por tu ponencia, te felicito. No es tanto una pregunta cuanto un comentario, y es que me parece muy interesante como tú estás planteando el problema de la ciudad, de la fotógrafa que tú dices, de las esquinas y la agresividad, exacto, la agresividad que hay ahí para evitar que sean unos espacios públicos, pero ocupados de una manera que no se quiere. Y me gustaría y ahora viene pues el comentario de lo interesante que me parece y el modo como tú relacionas esto con la idea de la biopolítica, ¿no? Como el manejo de las vidas que termina el manejo, los dispositivos, los reglamentos o este tipo de cosas de ocupar ese espacio público. Entonces, que amplíes un poco más la perspectiva biopolítica y los dispositivos dentro de la idea de la cita final. Es una cita muy compleja del texto de Judith Butler respecto de una vulnerabilidad que es un asunto universal, general, etcétera, de la condición humana, y que amplía mucho las brechas de desigualdad social, y más desde el punto de arranque de tu ponencia, que es una condición de desorden, de pobreza,
de falta de oportunidades, de ignorancia, de habitantes de calle, que tú la traes desde nuestra propia ciudad. Y eso lo aplaudo, te felicito, me gusta mucho y me gustaría que ampliaras un poco esa idea. Y muchas gracias. Me voy a tomar un momento para pensar la respuesta. Listo. Bueno, el valor añadido que quería darle con el tema de la ciudad era un poco situar casos específicos en los que yo veía el uso de dispositivos y mecanismos de biopolítica. Estos ciertamente no son como fáciles o tan fáciles de ver a primera vista. Y además porque, como recuperando la idea del desierto, si el uso también está abierto, o sea, como la apertura total de posibilidades, incluso genera cierta industria, entonces ya de cómo se va a definir el espacio público, o entonces si la vida ya está abierta, qué decisiones vamos a tomar. Por ejemplo, pensando en la frivolidad, como qué decisiones vamos a tomar para decidir que unas vidas valen menos que otras. Tengo como dos anécdotas o momentos de los últimos 2 años que me parecen muy dicientes de esto. Uno es respecto a la capacidad de duelo, entonces de cómo de maneras discursivas, gestuales y de círculos y de como puntos de privilegio se habla de la vida del otro. Y recuerdo esta intervención que hizo Paloma Vales en el Congreso diciendo que no tenía sentido como todas las velatones que hubo en San Ignacio por la muerte de Dylan Cruz. Y entonces cómo se refuerza desde ahí como un dispositivo, por ejemplo, proteico que va en conversación y que se va apoderando un poco del imaginario, va negando entonces, por ejemplo, que las vidas pobres son dignas de un sepulcro. Y eso creo que puede ser exacerbado, y me voy a atrever como a un salto grande, que es el hecho, por ejemplo, del sepulcro como algo común. Entonces, si las vidas de los pobres ya no son dignas, ya pueden ser todos metidos en una cosa común, como pasa en varias regiones del país. Y por otra parte, respecto a los espacios, en términos de dispositivos biopolíticos, la idea, yo creo, funciona como sugeriría Foucault, como métodos de encauzamiento. Entonces, métodos en que las acciones están dirigidas y están sobre todo contenidas. Y eso, aunque siempre parezca de modo coercitivo, también como está presente en Defender la Sociedad, van de una manipulación que presenta el placer o que presenta de pronto la aprobación de esos discursos que se hacen como en el debate público. Entonces recuerdo la propuesta que hizo Diego Molano acerca de crear un protestódromo en el que la gente pudiera como reunirse a protestar y luego salir y recuperar sus vidas normales sin intervenir en la vía pública, que además me parece entró en crisis durante el paro nacional en octubre del año pasado, cuando en Pereira encerraron a todos los protestantes menores de edad en un gimnasio y les cortaron la luz. Entonces, eso me pareció crisis porque como revelaba un poco también cuál era el objetivo detrás como de una aparente buena intención de derecho a la protesta, que era pues solo como apariencia. Y en ese sentido como veo cómo se refuerzan el uno al otro, sea como las instituciones y lo que plantean, pero también como hay un refuerzo del discurso que valida o legitima el porqué de esas violencias estructurales. Que debemos recordar, como sugiere el sociólogo Galtung, hay un tipo de violencia que es la violencia cultural
que se ejerce no de manera directa. Entonces, no podríamos llamar, por ejemplo, que estas esquinas gordas de Bogotá son violencias tomadas por la alcaldía, son tomadas porque precisamente obedecen una razón de Estado. Y entonces, al no poder adjudicar un responsable, como los golpes o los ataques de violencia son difíciles, muy difíciles de rastrear, y ese yo creo como la crítica entonces de adorno a las condiciones históricas y materiales. Y el propósito de Butler desde el duelo sería luchar contra eso. ¿Qué tal? Bueno, yo quería plantear algo más desde la perspectiva de una posible insurgencia para este mismo mecanismo que hay. ¿Cómo puede plantearse como tal una respuesta política por parte del ser del mismo individual frente a estos espacios? O al menos desde su perspectiva, ¿cuál ha sido como esta forma de percibirlos de nuevo y significarlos y comunicarlos, que pues yo creo que es lo más político que se tiene en este momento, y pues, cómo se puede hacer presente como una presencia ciudadana al respecto? Listo. Pues el primer punto, y algo que quisiera pues, como retomar, es que el propósito de la lucha, y como lo plantea Judith Butler, sí parte debe partir de un nosotros colectivo que no es el yo, pero jamás puede estar planteada en términos de individualismo. Y esto porque sería olvidar precisamente la capacidad de encuentro con el otro y como el fortalecimiento de las redes de apoyo que tenemos. Ella tiene una historia en el cuarto capítulo de Fuerza No Violenta, en que habla un poco de las decisiones que se toman individualmente, como recostadas en el hecho de que el sujeto es como maestro de su destino. Y entonces recuerda al Robinson Crusoe, que habita en una isla y se procura su propia comida, se procura su propio techo y se procura su propia compañía, y en términos pues es autosuficiente, se basa en sí mismo. Y ella ve en eso, como en esa construcción narrativa, un punto de como constitución, como de un sujeto político que cree que puede vivir sin los demás. A lo que recuerda que Robinson Crusoe ya es un adulto, y ella, digamos, burla o moja toda esta idea desde el ombligo, desde mírese su propio cuerpo y recuerde todas las como redes que cuidaron de usted mientras estaba formando, antes de que pudieran como un poco jactarse de ser de ser autónomo. Lo que invita a ella, por ejemplo, en Cuerpos Aliados y Lucha Política, es entonces a una presentación performativa del cuerpo en el espacio público. Esto entonces sería la reapropiación, precisamente la lucha que hay que dar, como que librar contra, por lo menos bajo la propuesta que tengo, sería contra los antiobjetos y contra el antiespacio. Entonces, y esa es la manera entonces que se podría llegar a contrastar, y eso es como un instrumento de no violencia, que es hablar precisamente con lo que ha sido optado. Entonces, por ejemplo, es que también estoy lleno de ejemplos del paro. Estos artistas que no tienen voz, que estaban sufriendo durante la pandemia, fueron, digamos, como representados ahí por un individuo. O sea, era traición porque, o sea, en términos de Butler, cuando una persona cumple función de ser símbolo, posee en su acto una huella infinita, porque todos pueden ser como identificados en ello. Pero identificarlos, si quisiera hacer como una aclaración breve, es no porque sea la misma lucha, no porque sea la misma exactas condiciones, sino porque hay un grado de semejanza, y más bien lo que se está constituyendo ahí no es las exigencias particulares de un individuo que pasa que es artista y pasa que es hombre, y pasa que las condiciones particulares que tenga esa persona, sino que está construyendo, que está haciendo un acto como de subjetivación en la que precisamente creamos un sujeto en el que todos nos podemos identificar. Y en esa medida la lucha política parte de un yo, pero debe
pensaba en términos de Butler para nosotros. No lo puedo olvidar, la pregunta ética, poder de llevarse una buena vida en una mala, no tendría sentido sin el yo, porque lo preliminar es en nosotros, y de ahí en adelante yo creo que se ya abre como la potencialidad de una buena vida. Muchas gracias, Pablo, por tu presentación, me gustó mucho. Yo quería preguntarte acerca de ese tema de la buena vida. Digamos que tú terminas planteando algo así como que no tiene sentido plantear esa pregunta porque ni siquiera podríamos tener como una idea o noción clara de que sería una buena vida porque no hay las condiciones para eso. Y esto en particular porque el sistema, la sociedad, etcétera, permite que haya por lo menos un determinado grupo que no tiene esas condiciones. No sé si eso implicaría que hay un grupo que si las tiene a costas de que el otro grupo no las tenga. Entonces, bueno, pues esa sería una pregunta, como si una condición es que todos tengan esas condiciones. En ese sentido, pues sí se podría preguntar, digamos, como alguien como yo, que pues soy un privilegiado, y bueno, quizás precisamente por lo privilegiado, si yo me podría preguntar si yo tengo una buena vida. Y digamos que en esa línea preguntas también si la pregunta por la buena vida requiere, bueno, es decir, por lo que acabas de decir, pues pensaría que me dirías que sí, pero me preguntarte igual nuevamente si para preguntarse eso, la noción de ello requiere siempre una interdependencia, o si hay algún grado, así decirlo, de buena vida o de vida digna que pueda quedar en el individuo. ¿Sí? No sé si me hago entender. Algo así como, digo, pues me imagino un ejemplo, como si uno por sí solo, entre comillas, podría dignificar su vida. Listo. A ver, para la primera, lo que se me ocurre, pues yo no lo es como, no lo descarto con tanta facilidad o con tanta rapidez, porque claramente como la intención de Butler aquí es un compromiso político que todavía, digamos, se siente como preliminar o previo al momento entonces ya de la enunciación de cómo podemos hacer esa pregunta. Y precisamente él habla mucho de que la pregunta es un poco anticuada y algo que podría ser como iluminador en ese propósito es recordar, por ejemplo, que la filosofía misma se partió desde unas condiciones base en las que el contemplar, en que la vida contemplativa ya estaba asegurada, como tiene unas bases sólidas para poder hacer esa contemplación. Ella, sin embargo, pues como cuando hace ese recurso a Aristóteles, como lo deja en suspenso, porque por la cosa que estaba mencionando, y es que esas condiciones pueden darse como en el ámbito de lo real de un grupo social a costa de otro. Hace poco en el Julio Mario Santo Domingo estuvo esta presentación de obra de la Comisión de la Verdad que se llama Revelaciones, y hay una imagen que me parece lo más fuerte e impactante. En el primer acto, una comunidad afro entra cargando una plataforma sobre la cual están unas mesas de escena y un general, un sacerdote, 3 hombres y 2 mujeres. Y es una escena bastante larga en la que como los ricos están hablando de por qué los pobres no quieren trabajar. Y es realmente fuerte, ya que durante todo el discurso la luz está proyectada en la mesa y alcanza uno apenas a ver el rostro de los negros cargando todo el peso como de la reunión, como posibilitando esta cosa. Entonces, es necesario, creo yo, precisamente
precisamente para ese tipo de personas. O sea, precisamente si desde el privilegio, por ejemplo, se puede abrir como la configuración de poder ver lo que antes no veían y poderlo ver, como solidarizarse un poco desde la empatía. Eso es lo que ayudaría un poco a el proyecto de hacer que las vidas como tengan como unas condiciones equitativas para empezar. Y respecto a la segunda pregunta, yo creo que queda abierto. Yo creo que, pues uno, todavía no parece haber una pausa en la que yo pueda como, deliberar acerca de lo que parece esa vida. Pero tampoco parece que el momento que lo vaya a llegar, no parece que incluso cuando las condiciones se den, uno pueda haber como olvidado esa pregunta. Y por eso como creo que se debe construir a la par unas consideraciones de qué hacen que la vida, por ejemplo, tenga valor, significado, sentido. Y que eso, por ejemplo, no significa como que sea cuidadoso de que el apetito y la proyección entonces del deseo y como la realización de esa vida plena no esté por encima de la vida de los demás, sobre todo no a costas como de la vida de los demás. Bueno, primero, muchas gracias por esta presentación, se me hizo de verdad excelente y pues se me hizo de especial interés esa dimensión política que presenta del espacio y me preguntaba cómo les divulgaría en esta dinámica fenómenos como la gentrificación, que se presenta como un esfuerzo de renovación para espacios vulnerables, que sí se presenta como una renovación económica, material, social, pero al mismo tiempo termina con el desplazamiento de las comunidades vulnerables que antes habitaban esos espacios. Sí me preguntaba cómo que les entraría ese fenómeno, esta dinámica política del espacio. Listo. Gracias, Tomás, por la pregunta. En realidad, sí, como todo este proceso de gentrificación, yo lo leo como un dispositivo político. En Bogotá, por ejemplo, voy a pensarlo en Bogotá, en la zona de Chapinero, entre la 51 y la 63, ha sido como a propósito desde los últimos 30 años dejada como a la ruina. Y eso obedece un poco al interés de unos pocos, que es bajar el costo predial para luego construir los edificios que estamos viendo, por ejemplo, y también es un proceso que completamente se ha dado mucho hacia el occidente de la ciudad, por ejemplo en barrios como San Felipe, en el que, o en Alcázares, en el que está pasando eso, como dejan a su propia suerte, o dejan, y es muy interesante incluso hasta qué punto se hacen arquitectos de que el lugar sea como carente, entonces sea un lugar de condiciones precarias que disminuyen entonces toda la constitución y que sea destinado entonces para el uso de vidas pobres que además luego pueden ser desplazadas. Y en este sentido yo sí considero la gentrificación como uno de los mecanismos o de las acciones como más útiles, aunque longevas, de cómo funciona una vía política del espacio. Yo quería hacer una pregunta precisamente lo que planteaba sobre la individualización. Y me llama mucho la atención, debemos reconocer principios que los espacios son los que nosotros como personas, y pues muy irónicamente, principalmente en Bogotá, que los espacios no están diseñados para las personas. Entonces, digamos, me interesa saber si en lo que pudiste observar, de lo que investigaste, si tienes como algún ejemplo de espacios que ayudan a romper esta idea de individualización y de pronto nos acercan más con nosotros mismos. Listo. Gracias por la pregunta.
Es muy interesante, de hecho, la palabra que utilizas de formación, porque es precisamente como el aspecto relacional, como constitutivo que creo que tenemos en relación con los objetos del espacio, como nos forma. En términos financistas o pues, en la física financista hay algo que es precioso, que los cuerpos dejan un vestigio, como la relación entre los cuerpos, como generan un recuerdo de cómo se enfrenta y eso forma precisamente el sujeto. Y esas como las experiencias vividas como le indican a uno cómo vivir. Si bien esto pasa como en un nivel como espacial, digamos, concreto, como un parque o la calle, yo creo que hay más bien un discurso al que apunta Butler de cómo nos reunimos como cuerpos no depende tanto entonces ya de la concretización del lugar, sino del encuentro con los demás cuerpos. Entonces, puede ser un espacio reducido, puede ser un espacio amplio, puede ser una calle, puede ser un salón de clases, puede ser este mismo auditorio, pero lo importante es el espacio de encuentro. Y eso es como la formación entonces que contrasta o quiere subvertir la misma realidad. No importa las barreras un poco físicas que puedan encontrarse, sino más bien entonces como favorecer el espacio y el encuentro. Entonces ahí yo veo como mucho valor, por ejemplo, en los plantones, en las veladas comunitarias, en las marchas, porque precisamente cumplen un acto ritual que es no estamos marchando para desplazarnos de un punto A a un punto B, no estamos marchando por estar unidos, sino por como crear una comunidad política. Sí, muy interesante. Hay en esta documental que tiene Butler con una filósofa que va caminando por San Francisco, que no sé si recuerdo en esto. Ella entonces estaba caminando cómo era el acto de caminar con una persona con discapacidades en la ciudad de San Francisco, que supuestamente es una de las más adecuadas para las personas discapacitadas. Y entonces, por ejemplo, en una tienda, recuerdo una escena que hay una tienda precisamente como de sillas de ruedas, muletas, todas esas como actividades, y tienen escaleras para entrar. Entonces, como todo el acceso, pues ellos incluso como recaen más con la necesidad de, pues son más dependientes, en el espacio, por ejemplo, cómo hacer ver esto, pues algo muy duro, y eso es realmente el esfuerzo que creo que es abrirnos los ojos y replantearnos como qué medidas, las edificaciones, las relaciones que tenemos con lo que nos rodea, cómo nos afectan a nosotros, cómo pueden afectar a alguien más. Y eso es, o sea, creo yo, lo que más favorece la apertura es el diálogo. Entonces, por ejemplo, yo no me hubiera enterado jamás que en Bogotá las baldosas son planas y hay unas que tienen unas vallas. Esas son para tránsito de personas ciegas, que igual es muy curioso porque muchas de esas baldosas igual tienen volardos. Entonces, como son autolesivos para la gente que pues, supuestamente están destinadas para su uso, por más de que no sea el caso. Entonces creo que habrá medidas o habrá espacios, objetos que se hacen evidentes, que atentan frente a o más bien se resisten a una calidad de uso. Pero pensando, por ejemplo, volviendo a la escena de violaciones, yo o nosotros, como desde el privilegio, pudimos haber pasado desapercibidamente por una esquina rota sin preocuparnos y solo decir que curioso que hayan decidido botar cemento, seguramente es como otra forma de desperdiciar recursos públicos. Pero la cuestión es que es como abrir los ojos para ver, y ahora entonces uno creo que un poco y también como tarea de la filosofía es sensibilización a los problemas, y son sensibilización a los problemas que antes para uno, por ejemplo, no tenía que ser, pero ahora entonces
la calidad de los materiales que pueden tener en cuenta, la calidad del concreto que se utiliza en la vía pública, o siquiera cómo están señalizadas como las cebras, pueden ser objeto de un problema para alguien, que para mí no es, porque de pronto para mí es tránsito, pero para muchos lugares que es espacio de tránsito desde habitación. Y creo que es lo que hay que estar como pendiente. Bueno, gracias Pablo, gracias por asistir a todos ustedes. Nos esperamos nuevamente a las 2 de la tarde para la ponencia de Gabriel Giovanni García, Principios, Herramientas y Métodos de Bioética, y pueden seguirnos en redes sociales, y ahí pueden encontrar el programa del resto del día. Y muchísimas gracias.